Pregunta Reddit, personas que han tenido encuentros con extraterrestres, ¿cuál es tu historia? Permíteme compartir contigo una experiencia que viví cuando era joven. En aquellos días, los juegos nocturnos como el escondite y capturar la bandera eran una emocionante tradición en nuestro vecindario. Nuestros padres, en una época más relajada, nos permitían jugar hasta tarde siempre que no saliéramos del vecindario. Los fines de semana prácticamente nos echaban de casa para que disfrutáramos de nuestra infancia al máximo. Una noche, después de que el emocionante juego llegó a su fin y todos los demás niños se retiraron a sus hogares, mi hermanastra y yo nos quedamos charlando en el patio delantero. Nos sentamos sobre unas cajas de cable verdes, compartiendo risas y anécdotas de la noche. De repente, mi hermanastra dejó de hablar y señaló hacia el cielo. Había una luz azul, tenue, más brillante y grande que cualquier otra cosa en nuestro entorno. Se movía en formas que desafiaban toda lógica, y tuvimos la extraña sensación de que estaba consciente de nuestra presencia. Era como si nos estuviera mirando directamente, aunque carecía de ojos. Sin poder encontrar palabras para describir lo que sentíamos, la luz se acercó velozmente hacia nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, su tamaño se duplicó y su brillo se volvió tan intenso como la luz de búsqueda de un avión o un helicóptero. Sorprendentemente, no había ningún sonido y la luz no iluminaba el área circundante, lo que le daba una extraña e inquietante cualidad. Intenté comunicarme con mi hermanastra, pero de repente me sentí incapaz de hablar y apenas podía moverme. La parálisis nos invadió y ambos quedamos inmóviles y aterrados. Percibí un ruido cercano, y la luz proyectó una intensa y penetrante luminosidad sobre mí, dejándome momentáneamente cegado por su resplandor azul. Después de eso, los recuerdos se volvieron confusos, como si algo me impidiera recordar completamente lo sucedido. Aunque ciertos momentos eran nítidos en mi memoria, otros se desvanecían en un velo de incertidumbre. De alguna manera, me encontré en un lugar oscuro con luces flotantes que parecían desafiar toda explicación tecnológica. No tenía sensación de gravedad ni fuerza que me anclara en una dirección específica. Allí, me encontré con una entidad que tenía una apariencia humana, pero de manera andrógina y suave, con una belleza sin rasgos distintivos de género. Comunicándose telepáticamente conmigo, sucedieron momentos de claridad intercalados con episodios de confusión inexplicable. Es difícil describir con precisión lo que experimenté. Me di cuenta de que me estaban sometiendo a procedimientos, aunque no puedo recordar exactamente qué. Sin embargo, tengo un vívido recuerdo de un dispositivo perforador que me insertaron detrás de la oreja derecha. Aunque no fue doloroso, sí sentí una leve comezón mientras me informaban que estaban tomando muestras y colocando algo que les permitiría monitorearme de manera remota a lo largo de mi vida. Aseguraron que no era la primera vez que me sometían a tal proceso y que miles de personas también estaban siendo objeto de este estudio científico del cual no comprendía completamente el propósito. En medio de estos momentos de conciencia, tuve la oportunidad de preguntar sobre mi hermana. Me revelaron que ella también estaba siendo sometida al mismo proceso. Además, cuestioné directamente si eran extraterrestres, y aunque se rieron y afirmaron ser humanos del futuro, tuve una inquietante certeza de que eso no era la verdad. Era como si estuvieran ocultando algo más complejo y enigmático. Después de un tiempo, volví en mí y me encontré nuevamente bañado por la luz azul. La oscuridad se desvanecía, y pude ver nuevamente las estrellas y el cielo. Sin tener idea de cuánto tiempo había pasado, me di cuenta de que estaba sentado en el césped junto a mi hermanastra en el patio del vecino, a unos 50 a 60 pies de distancia de donde comenzó todo. Ella también despertó casi al mismo tiempo. Nos miramos, luego al cielo, y nos dimos cuenta de que había pasado mucho tiempo. Sin necesidad de hablar sobre lo que había ocurrido, sentimos una extraña urgencia por entrar y acostarnos, como si quisiéramos dejar atrás aquel evento confuso antes de que nos metiéramos en problemas. Pasaron años antes de que me atreviera a hablar con mi hermanastra sobre esa noche. Para su sorpresa, ella recordaba mucho menos que yo. Solo recordaba haber visto la luz, ser cegada por ella y sentirse extraña antes de despertar a mi lado. Curiosamente, atribuía esa experiencia a haber visto un helicóptero en el cielo y quedarse dormida debido al cansancio. No podía recordar nada más allá de esa explicación. La historia se desvaneció de mi memoria durante años, hasta que mi esposa mencionó hace 2 años una extraña mancha detrás de mi oreja derecha. Parecía ser una especie de cicatriz o lunar, pero también podría ser algo más.
Decidí dejar que mi esposa investigara y tratara de abrirlo, pero no pudo extraer nada. Hasta hoy, la extraña marca permanece, enigmática y desconcertante, sin explicación clara. A pesar de someterme a resonancias magnéticas y otras exploraciones médicas, no se ha encontrado nada que aclare su origen o contenido. Aunque intento no pensar en ello, el recuerdo de aquel evento sigue siendo desconcertante. La incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió aquella noche y la naturaleza de aquellos seres que me encontré permanecerá como un enigma, imposible de resolver por completo. Es una historia que me ha acompañado a lo largo de los años, dejándome preguntas sin respuesta y una sensación inexplicable que se niega a desvanecerse. ¿Hay alguna posibilidad de que tomes una foto del lugar detrás de tu oreja y la compartas? Le di una oportunidad y no está en un lugar donde pueda hacerlo yo mismo. No enfoca bien. Le pediré a mi esposa que tome uno mañana y lo publicaré en esta respuesta. Edito para vincular la imagen. Mi padre falleció de demencia y problemas cardíacos a la edad de 78 años en enero. Años antes de que se diagnosticara la demencia, mi papá, que es típico de su generación, nunca lloraba, pero vino a mí llorando y me contó la historia de su secuestro. Dijo que esa era la verdadera causa de su PTSD, trastorno por estrés postraumático, y me hizo jurar que guardaría el secreto hasta que falleció. Luego de eso me contó la historia una docena de veces desde entonces, siempre con exactamente los mismos detalles. Nada cambió nunca, incluso los pequeños detalles eran exactamente los mismos incluso cuando estuvo cerca de la muerte con demencia con cuerpos de Lewy y Parkinson. Mi papá estuvo en la Fuerza Aérea entre 1963 y 1966, lo busqué en su DD-214. La historia que contó fue que mientras estaba en el ejército y estacionado en Alemania fue secuestrado, puesto en algún tipo de instalación subterránea durante aproximadamente una semana. La historia cuenta que había personas humanoides gigantes, 7 a 8 pies de altura, él los llamó Nephilium, que lo obligaron a él y a otros soldados a realizar algunas tareas de recuperación, y lo observarían. Bromeaba diciendo que cometería errores a propósito solo para fastidiarlos. Lo despojaron de su ropa, excepto su ropa interior, y siguió haciendo esto día tras día. Le ofrecieron tener sexo con las hembras, pero dijo que no, y no lo obligaron. Después de aproximadamente una semana, algo sucedió y fue rescatado. Dijo que las gruesas puertas de acero se abrieron y entró una gran cantidad de algún tipo de militar con uniformes únicos y armas únicas, pero que eran humanos. Le devolvieron su ropa, billetera y le dijeron que regresara a su cuartel. Dijo que volvió al cuartel y nunca nadie le preguntó qué pasó. No hay preguntas en absoluto, excepto una orden de nunca decirle a nadie al respecto. Nunca le dijo a su esposa de 67 años hasta un mes antes de morir. Ella sabía que él tenía PTSD, pero no tenía idea de por qué. Cuando mi mamá y yo comparamos las historias, también le contó a mamá antes de fallecer, los detalles eran exactamente iguales, a pesar de que él tenía una etapa avanzada de demencia. En ese momento comunicarse era muy difícil, pero logró contar toda la historia. Después de un tiempo, fui a quedarme con el hermano de mi papá durante 2 semanas para ayudar a cuidarlo después de salir del hospital. Le mencioné la historia a mi tío, quien también estuvo en la Fuerza Aérea al mismo tiempo que mi padre, y él ya conocía la historia. Conocía la historia idéntica a la que me habían contado. Dijo que papá se lo dijo en los años 60. Realmente cree que sucedió, exactamente como mi padre lo describió porque mi padre no inventaba historias, no mentía y no era de los que creían en tonterías. Mi tío agregó historias propias pero no relacionadas con abducciones. Honestamente, nunca le creí a papá. Especialmente una vez que le diagnosticaron demencia, asumí que todo era parte de una gran ilusión alimentada por la demencia. Pero mi tío conocía esta historia desde la década de 1960. Papá le había contado la historia en ese entonces, mucho antes de su demencia. Otra cosa. Los últimos 2 años de su vida estuvo obsesionado con ver cualquier película de extraterrestres que pudiera encontrar. Me dijo que era porque estaba buscando algo similar a lo que experimentó para poder mostrarme por lo que pasó. No lo sé, sabíamos que tenía demencia en ese momento, pero se esforzó mucho para que entendiéramos. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Tienes una historia similar? Compártela en la caja de comentarios, te leeré con gusto.